Buenos días. A nombre de la maestra Daría Elizondo Garza, titular de la Dirección de Secundarias, a nombre también de la maestra Yuri Aleida Rodríguez García, titular de nuestra Coordinación Académica de Secundarias, reciban ustedes un saludo y un fuerte abrazo. Bien, sean todos bienvenidos a esta segunda asesoría para docentes de formación cívica y ética. A nombre de mis compañeros, el doctor Jesús Pedro Alcántara Bueno, el doctor Héctor Mario Treviño Villarreal y un servidor, Juan Pedro Garza Garza, sean bienvenidos a esta segunda asesoría, cuyo propósito principal es apoyarlos en lo técnico pedagógico, ¿verdad? Sobre elementos esenciales de nuestro quehacer docente. Todo referido a planes y programas de estudio vigentes en lo relacionado a ambientes de aprendizaje, dosificación, planeación, metodología, evaluación, algunas estrategias didácticas innovadoras y algunos materiales complementarios correspondientes al segundo trimestre. Sean todos bienvenidos y bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Vamos a participar los tres compañeros integrantes de la academia. Entonces, vamos a iniciar el primer tercio hablando sobre ambiente de aprendizaje. Aquí, en ambientes de aprendizaje, podemos nosotros considerar lo siguiente y hacernos una pregunta. ¿Favorecen o dificultan el proceso educativo? Aquí en esta situación, bueno, ya depende del trabajo que realicemos cada uno de nosotros en nuestro grupo. La generación de ambientes propicios para el aprendizaje es fundamental en el proceso educativo. Los ambientes de aprendizaje no surgen de forma espontánea, sino que se requiere de la intervención del docente para poder, primeramente, planearlos, posteriormente, integrarlos y construirlos dentro del salón de clases de acuerdo al contexto en donde estemos trabajando. Entonces, sí es muy importante que busquemos la forma que estos ambientes de aprendizaje sean propicios, ¿verdad? En beneficio de nuestros alumnos. Primer pregunta que podríamos nosotros manejar. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? ¿Sí? Si hablamos de ambientes propicios de aprendizaje, bueno, vamos a meternos en la definición de qué es un ambiente de aprendizaje. Nos fuimos a los planes de estudio vigentes, ¿sí? Vamos a iniciar primero con el Plan de Estudios 2011, que en la página 28 nos habla sobre ambiente de aprendizaje y nos dice, se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Entonces, fíjense bien ustedes cómo este ambiente de aprendizaje o ambiente educativo, ¿verdad? En este término que nos está manejando el Plan de Estudios 2011 en el principio pedagógico 1.3, que nos habla sobre la generación de ambientes de aprendizaje, nos colocan al ambiente de aprendizaje, ¿verdad? Como sujeto que actúa
con el ser humano y lo transforma. Pasamos a la siguiente definición que nos da ahora el programa 2017, Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica, que viene siendo aprendizajes clave para la educación integral. Si nosotros consultamos las páginas 119 y 120, vamos a encontrar un tema donde se desarrolla mucho, ¿verdad?, sobre ambientes de aprendizaje. Y nos dice en el programa 2017 que el ambiente de aprendizaje es el conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual determinado. Nos dice que implica un espacio y un tiempo donde los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. Quiero que pongan mucha atención en lo primero que nos maneja esta definición: factores que favorecen o dificultan la interacción social. Entonces, porque ahorita vamos a proceder precisamente con ver algunos de los factores que favorecen la creación de ambientes propicios de aprendizaje. Fíjense bien, el primero que favorece un ambiente propicio es que el docente se convierta en un organizador y mediador en el encuentro de los alumnos con el conocimiento. Esto es fundamental. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el papel del docente, pero uno de los factores que favorecen un ambiente propicio es organizar bien el trabajo y mediar entre los alumnos y el conocimiento, favoreciendo la apropiación de los alumnos de este. Otro factor que favorece muchísimo es de que estos ambientes de aprendizaje deben de planearse por parte de los docentes. Al iniciar cada trimestre, debemos sentarnos a planear nuestro trabajo, rodearnos de materiales y planear el trabajo a desarrollar durante todo el trimestre, ¿verdad? Les aseguro que cuando nos sentamos a planear al iniciar cada trimestre, eso nos va a ayudar muchísimo, porque nos desahoga muchísimo trabajo que tendríamos que realizar. Aparte, es la brújula que nos va a señalar el camino por el que debemos de irnos para apropiar a los alumnos del conocimiento que esté planeado en los documentos, ¿verdad?, trimestrales. Quiero comentar también que en esta planeación que debemos de elaborar, bueno, vamos a planear para que los alumnos hagan, ¿sí? No para que el maestro haga. No vamos a escribir el maestro expondrá o el docente expondrá el tema. Vamos a planear actividades para que los alumnos hagan, y estas actividades deben de ser actividades desafiantes que despierten el interés de los alumnos, en donde estos se sientan motivados por indagar, por buscar sus propias respuestas, por dialogar, por aprender del error, por construir sus conocimientos mediante el trabajo principalmente colaborativo. Debemos, en pocas palabras, estimular la curiosidad, la imaginación y la creatividad de nuestros alumnos. Otro factor a considerar siempre es el enfoque de nuestra asignatura. ¿Cuál es el enfoque de la asignatura de formación cívica y ética? Bueno, ya sabemos que es reflexivo, que es dialógico y que es vivencial. Entonces, otra situación importante, lo vuelvo a recalcar, es el trabajo colaborativo. Y debemos propiciar siempre las condiciones
indispensables y necesarias para que cada alumno aprenda. Bien, seguimos mencionando factores que favorecen la construcción de ambientes propicios de aprendizaje. Aquí nos dice que debemos reconocer a los estudiantes y su formación integral como nuestra razón de ser. Debemos impulsar la participación activa de los alumnos y también debemos estimular su capacidad de autoconocimiento. Entonces, esto de participación activa, ¿verdad? Va acompañado de planear para que los alumnos hagan que les mencioné hace un momento. Debemos de asumir la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje. Salir de siempre lo mismo. Quiero adelantarme un poquito y ponerlos a pensar en cuanto a lo siguiente. Imagínense un salón de clases donde entra el maestro de primera hora, los alumnos y los bancos donde mismo, el escritorio donde mismo, pizarrón o pintarrón donde mismo, las 4 paredes, todo igual. Entre el de segunda hora, lo mismo, el de tercera hora, el de cuarta hora, el de quinta hora. Imagínense si nosotros no buscamos la diversidad de formas, ¿verdad?, en que podemos manejar la adecuación de los espacios en nuestro salón de clases. Por eso, a sexta, séptima hora, los alumnos a veces están que ya no se aguantan. Entonces, debemos nosotros diversificar las formas también y los espacios, que no siempre sea lo mismo. Aparte, debemos de aprovechar todos los espacios que haya en la escuela, no solamente el salón de clases. Si tenemos biblioteca, si tenemos, por decirlo así, laboratorio, algo que nos pudiera servir, si tenemos, vamos a decir, aula de medios, si tenemos algún lugar donde podamos proyectar algún video, alguna película, algún material audiovisual, hay que aprovechar todo ese tipo de situaciones. Y precisamente, bueno, es lo que sigue aquí, donde nos dice utilizar todos los materiales educativos que podamos poseer y que podamos tener en nuestras escuelas. Aquí otra situación también que favorece la construcción de un aprendizaje propicio es el aprender en circunstancias cercanas a la realidad, ¿sí? Que viene siendo el aprendizaje situado, ubicarnos en la vida real para, a partir de ahí, ¿verdad?, iniciar el aprendizaje que los alumnos deben de lograr. Debemos de, vuelvo a insistir, priorizar las interacciones significativas que se logran a través del trabajo colaborativo. Debemos aprovechar todos los elementos del contexto y bueno, el último aspecto, ¿verdad?, o factor, en los espacios cambiantes, bueno, ya lo toqué, en donde debemos de adecuar las condiciones del grupo, ¿verdad?, para poder asumir las formas en que vamos a conseguir los aprendizajes esperados. Bien, continuamos. De todos estos factores que he estado comentándoles, resalto algunos, por ejemplo, el logro de aprendizaje o que el aprendizaje sea significativo, ¿verdad? Significa que los alumnos deben de integrar los nuevos aprendizajes a sus estructuras que ya poseen de su conocimiento. Debemos de construir conocimientos y desarrollar habilidades, actitudes y valores. Aquí tenemos, fíjense, las interacciones significativas, que es otro de los factores que colocamos, ¿verdad?, como favorecedores de ambientes propicios de aprendizaje. Ahora, ¿a qué se refieren estas interacciones significativas? Bueno, fomentar la colaboración y participación activa, que ya lo mencionamos
trabajar en equipos, propiciar la reflexión y el análisis. Acuérdense, la reflexión, ¿verdad? Junto con el diálogo y junto con lo vivencial, constituye el enfoque de nuestra asignatura. Debemos de implementar en nuestros grupos los procesos colectivos de diálogo. Debemos de promover también el que los alumnos encaren conflictos y dilemas morales. También que tomen decisiones en torno a principios y valores. Y esa toma de decisiones es en cuanto a encarar conflictos y también encarar algunos dilemas morales. Es muy importante contrastar en los grupos puntos de vista. Y debemos de favorecer el colocar a nuestros alumnos en situaciones problemáticas para que las resuelvan, ¿sí? Y algo que viene, ¿verdad? Y que ha estado también implementado es el realizar proyectos de trabajo. Vamos a decir nosotros, es una metodología que nos puede ayudar muchísimo porque a través de estos proyectos de trabajo se fomenta mucho el trabajo colaborativo, ¿verdad? Y la participación activa de los alumnos. Todo esto, repito, con todos los materiales de que podamos disponer en nuestra institución o en lo particular con nosotros mismos. Todo esto en lugar del aprendizaje memorístico o mecánico. Ambiente de aprendizaje 1. Voy a leerles una pequeña historia en cuanto a este ambiente de trabajo 1. Vamos a colocarnos un salón de clases en la escuela secundaria. A media mañana, todo es actividad en el grupo. Los alumnos sentados en equipos de 4 o 5 elementos, con sus libros abiertos. Los libros de la biblioteca pasan de equipo en equipo. Los cuadernos poco a poco se van llenando de esquemas en el primer equipo, mientras los alumnos ubicados cerca de la ventana copian directamente del libro de consulta. Más allá, inmersos en una discusión que apenas sí el coordinador puede ordenar, otros jóvenes intentan aclarar si el derecho internacional de los derechos humanos surge como una reacción de la humanidad en contra de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. La maestra se acerca a cada equipo, pregunta, escucha, sugiere que consulten otras fuentes, además del libro de texto. ¿Es esta otra forma de enseñar? ¿No sería mejor que diera una exposición sobre los derechos humanos y ya? Quizás ahorraría tiempo y todos los alumnos escucharían la misma información, pero los alumnos lograrían los mismos aprendizajes. Parece que la estrategia desarrollada por la maestra cuando realiza como técnicas el pequeño grupo de discusión, el estudio colaborativo con guías de trabajo y la elaboración de organizadores gráficos y fichas, posibilita que los alumnos vayan desarrollando a su vez aprendizajes complejos que requieren otro tipo de actividades mentales y no solo la mera recepción de información. El análisis, la comparación de opiniones, la síntesis de datos, la comprensión de causas y consecuencias, la diferenciación de puntos de vista de los integrantes del grupo, son algunos comportamientos que se ponen en juego mediante la propuesta didáctica elaborada y aplicada por la docente. Entonces es muy importante
¿verdad? Que nosotros fomentemos el trabajo colaborativo. Esa sería una actividad que nosotros podríamos desarrollar y en donde los alumnos fácilmente podrían, ¿verdad? A través del trabajo en equipos, sacar conclusiones sobre cualquier temática que se pudiera manejar. Miremos ahora así rapidito el ambiente de aprendizaje número 2. Aquí sería algo que en determinado momento no debemos nosotros de abusar, ¿verdad? La expresión o la exposición oral que nosotros pudiéramos manejar continuamente no se recomienda. No hay que abusar de la exposición oral, ¿sí? No porque el docente explique muy bien, hable muy bonito, exponga muy bien su clase, significa que el alumno o los alumnos aprenden. Los alumnos pueden estar pensando otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el problema que tuvieron en su casa. No es malo que el docente explique, ¿sí? Pero puede hacerlo dando una introducción, ¿verdad? O para aclarar algunas situaciones o para realimentar algún trabajo que se haya hecho colaborativamente. Aquí puede estar dando instrucciones para que posteriormente, en el tiempo que reste de la clase, los alumnos se pongan a trabajar por equipos a cargo de alguna actividad desafiante que interese a todos los alumnos. Bien. Voy rapidito nada más a manejar. Fíjense, la formación cívica y ética nos pide un ambiente escolar dentro, no del salón de clases, sino dentro de la institución educativa. Y estos son los puntos que en determinado momento tendríamos nosotros que considerar para poder integrar un proyecto de convivencia sana y pacífica, ¿verdad? Y que podríamos incluir en el programa escolar de mejora continua. Ya correspondería al colectivo docente y al personal directivo considerarlo e incluirlo en este programa escolar de mejora continua. Un proyecto en donde el respeto a la dignidad de las personas sea importantísimo, sea primordial. También en donde todos los conflictos que haya se resuelvan de manera pacífica y haya negociación de intereses personales y comunitarios. También, ¿verdad? Un proyecto en donde la equidad y la inclusión sean primordiales, en donde haya muchísima participación en actividades, en donde existan normas claras, ¿verdad? Y construidas de manera democrática. Entonces, esta temática estamos hablando que fue sobre algo relevante sobre ambientes propicios de aprendizaje. Como ya me queda poco tiempo en mi participación, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con las dosificaciones en cuanto al trabajo que debemos de realizar en este segundo trimestre. Iniciamos. Primer grado. En primer grado, fíjense bien, tenemos dos ejes, ¿verdad? Recuerden que el programa 2017 para primero y segundo es el que está vigente. Y recuerden que son 6 ejes, ¿verdad? Que conforman todo lo que viene siendo nuestro programa. Esos ejes se desglosan en temas y luego en aprendizajes esperados. Entonces, tendríamos el eje 3 y el eje 4, que serían los que estaríamos nosotros tratando en este segundo trimestre. Cada uno de ellos con tres temas y, ¿verdad? Los aprendizajes esperados serían 4 en el primer eje, que viene siendo sentido de pertenencia y valoración de la diversidad. Y serían 3 en el segundo eje. Pasamos a segundo grado.
En segundo grado, fíjense, aquí hay una modificación. En primer grado eran 19 aprendizajes esperados. En primer grado metimos 6 en primero, 7 en el segundo trimestre y 6 en el tercer trimestre para que nos dé un total de 19. Pero aquí tenemos el de segundo grado. En segundo grado, en total son 17 aprendizajes esperados. Entonces, ¿cómo dividimos estos aprendizajes esperados? Bueno, si son 17, ¿verdad? Tenemos que en el primer trimestre colocamos solamente 5 aprendizajes esperados. En este segundo trimestre vamos a ver 6 y vamos a dejar 6 para el tercer trimestre. Entonces es importantísimo, pero aquí la novedad es de que tuvimos que poner, para cubrir esos 6 aprendizajes esperados, tuvimos que agregar un tercer eje a tratar en el trimestre. El primer eje, repito, sentido de pertenencia y valoración de la diversidad. Segundo eje, convivencia pacífica y solución de conflictos. Y agregamos un aprendizaje esperado de un tercer eje que viene siendo sentido de justicia y apego a la legalidad. Entonces, aquí tenemos 6 temas y 7 aprendizajes esperados. Pasamos a tercer grado. En tercer grado, ¿verdad? Acuérdense, 5 bloques, acuérdense, 19 aprendizajes esperados, incluyendo los 3 proyectos en el quinto bloque. Y acuérdense que eran 4 horas y ahora ajustamos a 2 la currícula. Entonces, de 19 aprendizajes esperados, estamos, ¿verdad? Se reduce a tratar 13. 4 en el primer trimestre, que ya tratamos, 5 en este segundo trimestre, y nos van a quedar 4 para el tercer trimestre. Entonces, vamos a pasar. Aquí tenemos los 5, ¿verdad? Aprendizajes esperados de tercer año. Bien, aquí vamos a hacer en tercer grado, ya estoy yéndome un poquito rapidito, ¿verdad? Vamos a hacer la compatibilidad que siempre manejamos en tercer grado. Acuérdense que tenemos el programa 2011 vigente para tercer grado, pero tenemos un libro de texto que viene y que les entregaron con el programa 2017. Entonces, esta compatibilidad se va a lograr de la siguiente manera. En el aprendizaje esperado 8 del programa 2011, nos habla sobre los procedimientos democráticos que fortalecen la participación ciudadana. Y en el programa 2010, perdón, en el programa 2017, esta temática viene en el aprendizaje esperado 17, que nos habla donde se evalúa la actuación, ¿verdad?, propia y de los demás, como pluralismo, tolerancia, legalidad y derechos de las minorías. Bien, es el primer aprendizaje esperado y su compatibilidad. El segundo aprendizaje esperado del programa 2011 ya corresponde al bloque 3. El primer aprendizaje que pasamos era del bloque 2. Aquí hablamos de los tratados, vincula tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Y el programa 2017, en el aprendizaje esperado 14, en el 11 es el 9, en el 17 es el 14, habla sobre, comprende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales garantizan los derechos humanos. Entonces, aquí fácilmente ustedes pueden buscar en el libro de texto el aprendizaje esperado 14 y ahí van a encontrar la información correspondiente a el aprendizaje esperado que debemos de lograr de acuerdo al programa 2011. Pasamos a el siguiente aprendizaje esperado. Este no lo encontramos en el programa 2017 en tercer grado. Estoy colocando uno que se encontró
en el programa de segundo grado, en el aprendizaje esperado número 6. Fíjense, en el aprendizaje esperado 10 del 2011, nos habla de valorar la pertenencia a distintos grupos sociales y su influencia en la conformación de su identidad personal. Y lo que más se asemejó a este aprendizaje esperado es: valora la influencia de personas, grupos sociales y culturales en la construcción de su identidad personal. No encontramos ninguno que en tercer año nos pudiera servir para tratar el aprendizaje esperado número 10 del programa 2011. Aquí podría ser consultar el libro de segundo grado, ¿verdad? O en determinado momento que lo investiguen los alumnos, ¿verdad? Y que recaben información sobre lo que ustedes como docentes puedan considerar. Pasamos a otro aprendizaje esperado, que vendría siendo el 11 del programa 2011, donde nos habla de establece formas de comunicación, interacción y negociación que favorecen la solución de las diferencias y la inclusión en los espacios donde participa. Y el programa 2017 nos habla sobre valora la mediación como un recurso que permite intervenir en los conflictos entre personas o grupos para impedir o detener la violencia y encontrar soluciones justas. Pasamos al último aprendizaje esperado en cuanto a la compatibilidad que hacemos, y no encontramos nada del aprendizaje esperado 12 del programa 2011, donde nos habla sobre los elementos que nos identifican, ¿verdad?, en nuestra identidad y pertenencia a nuestra nación, y reconoce elementos que compartimos con otras personas de otras partes del mundo. Aquí también la recomendación es, a través de un trabajo de investigación, poder manejarlo. Lo último que quiero comentarles es los mismos. Fíjense bien, aquí estoy presentando la situación, ¿verdad?, de los aprendizajes esperados solamente del segundo grado. Pero aquí ya lo estamos haciendo con tiempos. Fíjense, los ejes a tratar, les había dicho que eran 3 ejes. ¿Verdad? El eje 1 con 2 aprendizajes esperados, el eje 3, que es sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, con 2. Luego, convivencia pacífica y solución de conflictos, con 3 aprendizajes esperados, y agregamos 1 de sentido de justicia y apego a la legalidad. Entonces, aquí tenemos los aprendizajes esperados, ¿verdad?, del segundo grado. Y fíjense bien, aquí me regreso un poquito, estamos viendo distribuidos los aprendizajes esperados y los temas a lo largo del trimestre. ¿Cuántas semanas tenemos en el trimestre? Bueno, en el trimestre tenemos 14 semanas. Si tenemos estas 14 semanas, vamos a ejemplificar 2 horas por semana. Estaríamos hablando nosotros de 14 por 2, 28 horas disponibles. Pero sabemos bien que todas estas horas no son efectivas en nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 2 lunes no hubo clases, 3 viernes no hubo clases. A los compañeros docentes que los toquen esos días se pierde mucho. Entonces, la recomendación que podemos hacer nada más es que, por ejemplo, en lo que viene siendo la dosificación por tiempos que ustedes aquí tendrían como muestra, bueno, aquí tendríamos que considerar las horas efectivas de clase. Cada quien, de acuerdo a su contexto y a las horas laboradas, puede considerar este tipo de situaciones, ¿verdad? Aquí tenemos las semanas en el trimestre 14, las horas efectivas ya lo dijimos, tenemos suspensión de labores, tuvimos descarga administrativa, tenemos consejos técnicos escolares,
viene un taller intensivo de formación continua para docentes del 2 al 6 de enero y también debemos de estar preparados. Bien, yo agradezco su atención. Disculpen, siempre soy el primero, pero perdemos tiempo al iniciar, ¿verdad? Entonces eso acorta un poquito el hecho de que tenemos que acelerar un poquito más las situaciones, ¿verdad? Para poder completar con el tiempo destinado a al primer tercio, ¿verdad? Porque tenemos a dos compañeros. Voy a dejar el micrófono al doctor Jesús Pedro Alcántara Bueno, que hablará sobre orientaciones para la planeación. Gracias. De una vez les deseo lo mejor en este fin de año, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, por si ya no les hablo más al ratito. Gracias. Voy a manejar se pierde mucho tiempo con eso. Buenos días, estimados colegas. Es muy grato para mí saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. Soy Jesús Pedro Alcántara Bueno, asesor técnico pedagógico de formación cívica y ética, aquí adscrito a la Coordinación Académica de Secundaria. La finalidad de mi plática en esta mañana es ayudarlos a que sus planificaciones de clase sean fáciles de hacer y que contemplen toda la metodología que nos permita lograr aprendizajes con nuestros alumnos y que estos logren esos aprendizajes de acuerdo a nuestro plan y programa de estudios. Les recuerdo rápidamente que la primera sesión estuvo pensada en darles a ustedes toda la estructura base para realizar ahorita un trabajo más práctico. Rápidamente, les recuerdo que vimos dos procesos sine qua non de nuestra práctica docente, que planeación y evaluación. Dentro de la planeación ya vimos algunas definiciones, los factores a considerar en el diseño de la planeación. Dentro de evaluación formativa abordamos su concepto, los tipos y momentos de evaluación y cómo esta debe iniciarse al mismo tiempo que estamos diseñando las actividades de nuestra secuencia didáctica, porque van las dos al mismo tiempo. También vimos en aquella ocasión el formato de la secuencia didáctica y les planteé por ahí un esquema que vamos a volver a retomar para incorporar la evaluación a nuestras actividades de aprendizaje que tenemos que diseñar en la secuencia didáctica. Entonces es mi intención, me voy a permitir en esta ocasión, dar a esas orientaciones más precisas, más prácticas para que mejoren su planeación de clase. Yo espero que al final, en estos 40 minutos que tengo para hacer esta exposición, salgan ustedes o se queden con la idea de cómo precisar qué hacer al planificar mi clase. Vamos a pensar rápidamente, hagan suya esa pregunta que está ahí. Y contéstensela lo más brevemente posible. Yo creo que algunos de ustedes rápidamente pensaron que planificar es un proceso, una herramienta, un recurso que nos permite organizar nuestro currículo. Algunos de ustedes pensaron que tal vez
Es un proceso, una herramienta que me permite organizar rápidamente mis actividades y recursos. Es importante que retomemos una definición para precisar algunos otros aspectos antes de empezar a hacer el ejercicio práctico. Silvia Biltz, que ya la habíamos analizado la vez pasada, plantea algunas ideas que a mí me parece interesantes retomarlas antes de empezar el diseño de la planeación. Ella nos plantea que la planificación es una prefiguración de la realidad que sirve para guiar la práctica. Por esta podemos anticipar nuestra realidad en el salón de clases por ahí, anticipar las actividades que van a ver los alumnos. También podemos prever las respuestas que nos van a dar conociéndolos ustedes, inclusive los productos que van a elaborar. Pero aquí Silvina Birz nos plantea que no hay planeaciones abstractas. Son diseños prácticos los que debemos de aplicar. Entonces, es un error utilizar permanentemente la misma planificación año con año, porque los alumnos ya no son los mismos. También es un error utilizar planeaciones que por ahí nos encontramos en el internet o aquellas que nos pasan algunos de nuestros colegas. Porque la planeación no es un instrumento abstracto. Se negaría su carácter de representación situada. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que planear de acuerdo a las características de nuestros alumnos, de nuestra escuela, de nuestros grupos, inclusive de las habilidades que tenemos como docentes. Entonces, la planificación es al mismo tiempo que es un proceso mental, porque permite jerarquizar, seleccionar, orientar la acción, determinar los medios para alcanzar el aprendizaje esperado. Aparte de ser un proceso mental, al mismo tiempo es un producto que podemos comunicar, analizar y que es posible mejorar. Vamos a ver, en este momento ya lo habíamos visto, pero lo hacemos de manera muy rápida. Los factores que se necesitan o que debemos de considerar al momento de planear. En primer lugar, pues el aprendizaje esperado. Los contenidos del programa de estudio, los momentos y tipos de evaluación y el enfoque didáctico. Estos le llamamos elementos curriculares básicos. Estos 4 deben de estar trabajándose, lo debemos de trabajar al mismo tiempo que hacemos las actividades. Tenemos que pensar en el enfoque didáctico y aquí el maestro Juan Pedro, mi tocayo, ya habló de tal enfoque. Entonces me voy a tardar menos en mencionarles sobre este aspecto. Al mismo tiempo que tenemos que tener claro y organizado mentalmente de qué se trata el enfoque, porque es el que nos marca el contexto en el que vamos a trabajar. Tenemos que tener claridad en el aprendizaje esperado que vamos a lograr, en qué eje y tema está incluido, porque nos da más elementos ubicarlo, y la evaluación que vamos a ir generando o de una vez aclarando y precisando en nuestra planeación. Existen otros elementos como son los siguientes. Estos elementos coadyuvan a estos 4 que están aquí. El primero de ellos es el diagnóstico. Este elemento es fundamental, lo aplican ustedes, lo tienen ustedes ya el diagnóstico hecho al principio de año, se puede hacer un diagnóstico cada tema, se puede hacer un diagnóstico cada eje, se puede hacer el diagnóstico cada aprendizaje esperado. Es decir, el diagnóstico tiene niveles anuales, por eje, por temas, etcétera. Se puede repetir. Los otros 3 aspectos son importantes considerarlos a la hora de la planeación. Para planear mejores actividades y más adecuadas de acuerdo a las características del grupo, es importante considerar la metodología para el trabajo, porque esta metodología determina las actividades que llevaremos a cabo con el grupo, cómo se va a organizar el grupo, el espacio del que ya hablaban
también con mi tocayo, el maestro Juan Pedro, y el tiempo que tenemos justo en ese ambiente de aprendizaje. Los materiales didácticos necesarios para desarrollar las actividades, tenemos que saber cuáles son los que tenemos en el aula, en la escuela, o bien los que hay que solicitarle a nuestros alumnos. Y las técnicas e instrumentos de evaluación, que hay un librillo de evaluación ya por años, donde vienen todos los instrumentos agrupados para que ustedes escojan los necesarios. Generalmente aquí, en esas técnicas e instrumentos de evaluación, en las técnicas es la observación y en los instrumentos de evaluación, por lo general, es la lista de cotejo y la rúbrica, los que les proponemos siempre utilizar de común. Para elaborar la planificación lo vamos a hacer siguiendo esta ruta. Definir las metas a partir de los elementos curriculares. En una segunda fase, diseñar las actividades. Y finalmente, la tercera les toca a ustedes irla a aplicar a la realidad, como no es más que una prefiguración y nos adelantamos a lo que ahí va a pasar, es necesario hacer ajustes en sus planeaciones. En las visitas áulicas nosotros nos damos cuenta que muchos de ustedes pues no hacen estos ajustes, inclusive a veces ni hay apoyo en la planeación realizada al momento de dar la clase. Por eso mi preocupación constante de cómo enseñarlos rápidamente a planear. Y en ese sentido voy a meterle turbo a la exposición. Lo primero que vamos a escoger es un aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado que nosotros vamos a escoger para trabajar el ejemplo es valora la cultura de paz y en ella sustenta sus acciones y juicios sobre las relaciones entre personas y grupos, pueblos o naciones. Este lo van a ver más adelantito en este tercer trimestre, espero les sirva de algo lo que aquí vamos a realizar a manera de ejemplo. Como ustedes ven, el aprendizaje esperado está ubicado en un eje que en este caso es la convivencia pacífica y la solución de conflictos. Perdón, y la solución de conflictos. La convivencia pacífica y la solución de conflictos. Este eje tiene 3 temas. El de nosotros sería la cultura de paz. Pero en este momento les pido algo que siempre pasamos por alto antes de iniciar una planeación. Echarnos un clavado en el eje. En la página 168, 169 de su programa, viene bien clarificado lo que es, de qué se trata este eje. Este eje, ahorita lo vamos a analizar con profundidad antes de iniciar la planeación. Para los que están, estoy hablando de la estructura del 2017, del plan y programa 2017. Para los que están trabajando en 2011, acuérdense que allá hay bloques que corresponderían al eje. Hay contenidos desglosados en pequeñas viñetas, los contenidos temáticos. Y tenemos también las competencias que se van a desarrollar en cada bloque. Y los aprendizajes esperados, por otro lado, están inclusive enfrente de estos contenidos. Para los compañeros que trabajan tercer año, aquí habría que hacer una relación entre el contenido y el aprendizaje. Fíjense qué curioso, ¿no? Una relación entre el contenido y el aprendizaje para poder tener un rumbo y guiar esos contenidos específicamente al logro de ese aprendizaje. Hay que empatarlos ahí. Hago esta aclaración porque todavía estamos trabajando con este programa 2011. En el programa 2011, el apartado donde viene todas las orientaciones para trabajar cada bloque, le llaman nociones y capacidades que se trabajan en cada bloque. En la página 119 del programa 2011, ahí se encuentran las nociones
capacidades que se trabajan en el bloque. Es decir, también los que dan el tercer año tienen que analizar, como nosotros lo vamos a hacer, con el eje de convivencia pacífica y solución de conflictos, tienen que analizar las nociones que corresponden a cada bloque. También viene un apartado en su programa 2011 para que analicen las competencias. Si vamos a lograr competencias y no sabemos cómo definir algunas de ellas, pues cómo las vamos a lograr. Entonces sería muy importante conocer con profundidad lo que implica cada competencia para estar pensando en ello. Como ven, hasta ahorita vamos desarrollando el proceso mental de organización, jerarquización, profundización. Al mismo tiempo, en la realidad, pues esto no sucede así. Ustedes tendrían que tener ya ahí su formato de planeación, que lo vamos a ver más adelante, que ustedes ya lo conocen, listo para ir vaciando el aprendizaje esperado, el eje que corresponde, los datos de la escuela, los datos del grupo. Tendríamos que, en la realidad, esta separación no existe. Yo lo hago aquí para poder explicarles, pero en este momento, pues ya tendríamos que tener la secuencia didáctica, el formato en el que voy a estar vaciando, que es el producto final de todo este proceso mental que estamos haciendo en este momento. Vamos a entrar rápidamente con ese aprendizaje esperado. Yo siempre hago un esquema de él y para poder unir otros aprendizajes esperados. Es decir, yo puedo trabajar 2 o 3 aprendizajes esperados conectados todos entre sí con una secuencia didáctica. Generalmente, una secuencia didáctica en formación cívica y ética dura entre 3 y 4 horas clase. Es decir, nuestras actividades de inicio, desarrollo y cierre tendrán una duración en tiempo de 3 a 4 sesiones de clase. Esa sería una secuencia didáctica para poder cumplir con la dosificación que también ya les mencionó mi tocayo, el maestro Juan Pedro. Esa dosificación que ya vieron ustedes, distribuida en el tiempo, nos hace el gasto de aquí a finalizar el año escolar utilizando esa dosificación. Vamos en tiempo de 3 a 4 sesiones por clase. Yo lo primero que hago es un esquema. Separo los contenidos rápidamente para darle lógica de construcción a lo que vamos a hacer. Aquí hay 2 conceptos, 3 contenidos. Ustedes véanlos. Ahí están el concepto o el contenido o el tema específico de la cultura de calidad. Perdón, de la cultura de la paz. El alumno tiene que ver este tema que se puede desmenuzar en varias partes. Aquí no nos la dicen, ¿eh? No nos la dicen. Yo hasta este momento no les digo abran su libro de texto, porque muchos de nosotros es lo que hacemos de común. Llego al salón, abro el libro de texto y empiezo. Y antes de llegar al salón, pues yo tengo que hacer todo este proceso. Ahorita se les va a parecer muy largo, pero es muy fácil irlo haciendo. Se vuelve una metodología de costumbre. En este esquema sustentan acciones y juicios los alumnos. Significa que de la cultura de paz ahí, de lo que esta emana, de lo que esta estructura, perdón, de lo que esta estructura, van a salir acciones, se van a desprender acciones y juicios desde la cultura de paz. Desde este marco vamos a permear acciones y juicios para mejorar las relaciones de personas, grupos, pueblos o naciones. Ese es el aprendizaje esperado. Ustedes pueden conectar en este esquema otro aprendizaje esperado, que en este caso serían los conflictos, y yo haría una línea de cultura de paz a conflictos, tipos de conflictos, técnicas o medios para solucionar el conflicto, etc. Se pueden juntar. Como ven, en este esquema queda enmarcado el verbo que está escrito en tercera persona con la idea de darle el centro, la parte central al estudiante. Si ustedes ven ahí en ese esquema que les acabo de mostrar, están
determinados, podemos ver el conocimiento, los conocimientos que el alumno va a tener que aprender, las habilidades que van a tener que desarrollar, que en este caso son habilidades para las relaciones en la vida cotidiana. Y también nos define lo que quiere que se logre, los contenidos de cultura de paz, mejorar las relaciones. Ahí hay una habilidad que se tiene que generar en las relaciones, y también está una actitud, porque el alumno sustentará a partir de la cultura de paz todas sus relaciones. También el aprendizaje de por sí es la meta, porque ahí nos está mostrando el nivel de logro, que es la valoración o valorar, que es el verbo que está jugando en ese momento por ahí. Valorar, pues, es conocer, que el alumno conozca porque es importante, que estime, que aprecie la cultura de paz como tal. Vámonos rápidamente al otro elemento, que son las orientaciones didácticas. Como ven, yo intervine este documento, vienen al final de donde tenemos los ejes, temas de aprendizajes en el programa 2017. Y en tercer año están ubicados en las orientaciones para la planeación. En la guía del maestro ahí vienen las orientaciones didácticas para que las busquen. ¿Qué tengo que buscar aquí? Bueno, más elementos que me den luz cómo trabajar ese aprendizaje esperado. Y en este sentido, nos va a permitir trabajar directamente ya con nuestro ejemplo. Como ven, en las orientaciones que vamos a revisar, se enmarca que el alumno tiene que continuar con el proceso de aprender a vivir junto con los demás. Y para esto, para aprender a vivir junto con los demás, el alumno tiene que encontrar la manera de hacerlo a través de la cultura de paz. En estas orientaciones nos dice que el alumno debe de saber, al terminar esta temática de cultura de paz, cómo contribuir a su construcción. Es decir, ya después de ver esto, el alumno tendrá que saber construir esa cultura de paz. Vamos a tener que enseñar a nuestros alumnos otros ámbitos en sus relaciones. Nos marca, aquí ustedes pueden apreciarlo, las relaciones con los demás, en la educación, en los gobiernos, en la sociedad civil y los medios de comunicación. Estos ámbitos, al final, los retomo. También nos mencionan, fíjense cómo le estamos dando luz a ese aprendizaje ya estructurado, que el alumno debe investigar la cultura de paz en documentos de la UNESCO. Vayan viendo cómo ahorita en el proceso mental ya estamos pensando en el diseño de algunas actividades, que lean documentos, que busquen documentos, instituciones que fomentan la cultura de paz, definición de la cultura de paz. Ya estamos pensando en este momento en las orientaciones didácticas, en más elementos para trabajar el aprendizaje esperado. También se nos menciona aquí la importancia de realizar mesas de análisis donde se promocione la cultura de paz, donde surjan propuestas de acción para seguir promocionando la cultura de paz. Entonces tienen otro elemento ahí que es la mesa de análisis. Y en estas orientaciones didácticas también ya nos dan luz sobre la evaluación. En este eje, la evaluación debe estar centrada en la observación. Tener ustedes una bitácora donde vayan observando en los estudiantes, en el grupo, actitudes de conducta, porque vamos a hablar de la cultura de paz y el rechazo a la violencia.
Entonces tenemos que ver actitudes y conductas. Y eso no se hace en un examen, se hace mediante la observación. Y estas orientaciones nos marcan precisamente cómo hacerlo. Vamos a pasar rápidamente el enfoque, ahí lo tienen ustedes, tanto para el 2011 y 2017, que ya revisaron con el tocayo Juan Pedro. Este es el formato propuesto, ustedes lo pueden modificar, no hay necesidad que lo sigan tal cual, yo de hecho ya lo modificaría si lo usara en este momento. Y vamos a rápidamente a ubicar las actividades de inicio. ¿Qué características tienen? Motivar, explicar, explorar, recuperar conocimientos previos y dar a conocer el aprendizaje esperado. Tenemos que dar a conocer el aprendizaje esperado a los alumnos, pero no leerlo ni escribirlo tal cual. Tenemos que explicárselos y hacer con ellos una construcción de todo el aprendizaje que estábamos analizando. Al alumno no le interesa. Tendríamos que decirles, muchachos, al final de estas clases, en estas 3 clases, vamos a conocer lo que es la cultura de paz para que ustedes mejoren las relaciones con sus compañeros en la escuela y en su familia. Ese sería el aprendizaje esperado. En las actividades de desarrollo se encuentran estas, desarrollar nuevos contenidos. Es prácticamente nos limitan a las actividades. No podemos poner actividades de desarrollo al inicio, ni inicio al desarrollo. Aquí se tratan los contenidos nuevos. Se procesa la nueva información. Y en las actividades de cierre, pues hay que demostrar lo aprendido, colegas. Y el verbo nos dice parte de lo que vamos a demostrar. Revisar, resumir, construir conceptos y una parte muy importante que trataré posiblemente para la tercera sesión, que es el proceso de realimentación, que es muy amplio y en este momento se los dejo de tarea para que lo empiecen a visualizar. Al mismo tiempo que estamos generando estas actividades, tenemos que estar pensando en la evaluación de inicio, cómo vamos a evaluar en el desarrollo y cómo vamos a evaluar en el cierre. La inicial nos permite identificar la evaluación inicial, conocimientos previos y ideas erróneas. Básicamente, en la de desarrollo, observar los avances, tomar decisiones e ir ajustando tanto el trabajo del alumno como el de nosotros. Y en el cierre, pues valorar si lograron el aprendizaje planteado. Yo les había enseñado este esquema anteriormente, aquí se los dejo, vuélvanlo a revisar. Aquí viene exactamente las actividades de la secuencia didáctica, las fases de evaluación. ¿Qué hacer en la evaluación? Inclusive los instrumentos, vean, y las técnicas que puedo usar en cada una de ellas. Si pasamos al ejemplo, ahora sí, vamos a seguir llenando nuestro formato y en este sentido, con ese aprendizaje esperado, les propongo esa evaluación de esta primera actividad de inicio. Los alumnos anotarán en su libreta algunas palabras que se relacionen con el concepto de convivencia pacífica. ¿Por qué yo no empiezo con cultura de paz? Pues porque yo les he dicho en mis asesorías que el alumno no tiene por qué saber específicamente sobre el contenido nuevo. Tendrá referentes en años anteriores. Yo siempre les he recomendado empezar con un concepto más general. Y el concepto más general es la convivencia pacífica. Ahí entra la cultura de paz. Y entonces yo les pongo que en ese concepto de convivencia, anoten rápido lo que significa ese concepto para ellos. Y luego en el pizarrón usar un mapasol para concentrar todas las ideas de los alumnos y socializar con todos los demás. Se analizan las palabras que caracterizan el vivir pacíficamente. Primero las anota el alumno en su libreta y luego el maestro analiza con ellos el aprendizaje esperado
que van ahora sí a trabajar. En esta parte se les plantea, ahora sí muchachos, después de la convivencia pacífica, hay que llevarla en paz, sin conflictos, sin peleas. Bueno, ahora vamos a ver, el aprendizaje esperado es la cultura de paz. Y ahí ustedes les explican qué hacer. Una segunda propuesta de entrada es que, oigan, vean los alumnos un video con la canción No dudaría de Antonio Flores. Este autor específicamente habla sobre el arrepentimiento y la no violencia. Es una canción muy bonita. Nos sirve de entrada. En plenaria, el alumno analiza, reflexiona sobre la letra de la canción y el maestro explica el aprendizaje esperado. Son dos entradas diferentes. Yo les planteo dos, porque algunos de ustedes ya estarán pensando, no, pues yo no tengo tele en el salón. No, pues mis alumnos no tienen celular. Bueno, pues hay que hacer adecuaciones. Como ven, la planeación no sirve tal como lo estamos haciendo para cada contexto. También hay otra canción por ahí de José Luis Perales, que canten los niños, la lucha por la defensa de la niñez, la paz, el hambre. Ahora sí a las actividades de desarrollo. Los alumnos analizan en equipo esa definición de la cultura de paz. Ahí la tienen ustedes, está la referencia donde la bajé. Después de esa lectura van a encontrar los principales valores e ideas de esta definición y las concentran en ese organizador gráfico. Yo les recomiendo usar muchos organizadores gráficos para concentrar la información. Lo socializan cada uno de los equipos por medio de una lluvia de ideas. Estas otras actividades complementan la anterior. Los alumnos pueden integrarse en equipos para comentar las siguientes acciones. Tienen ustedes el cuadro. Concentran sus ideas en cuestión de la relación que tienen con otras personas, con la familia, cuáles son las acciones basadas en la cultura de paz que ya están analizando. Socializan sus respuestas y los alumnos integrados en equipos las darán a conocer, permeando esas ideas al resto del grupo. La última actividad lleva a los alumnos a consultar el nombre de esas siglas, que son instituciones dedicadas a fomentar la paz y las acciones de cada una de ellas. En la de cierre me faltó aquí, no sé qué pasaría. Me queda pendiente la actividad de cierre, se las voy a decir. La actividad de cierre, que se me movió por aquí a la mejor, en los ajustes que hicimos al terminar ya esta presentación hoy en la mañana. En la de cierre, los alumnos elaborarán un tríptico. Y ese tríptico podrá ser valorado con una lista de cotejo que ya había hecho y había presentado en algún momento mi tocayo Juan Pedro con ustedes, y ahí la tienen. Es decir, al final tenemos que hacer un producto donde el alumno demuestre lo aprendido. El tríptico será sobre la cultura de paz, las instituciones que permean las relaciones, cómo construye la paz, sus conclusiones. Bien organizado el tríptico quedará a conocer a la comunidad y podrá ser evaluado. Si ustedes le dan esta lista de cotejo al alumno antes de hacer el tríptico, pues les va a ayudar a ir cubriendo algunos de los aspectos que ustedes van a valorar. Es decir, en la actividad de cierre tengo que tener el producto, pero también tengo que tener un instrumento para valorar. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Por ahí al final les vamos a dar los correos por si hay necesidad de comunicarnos por este medio, y por el tiempo tan corto no podemos hacer otra cosa. Nada más que continuar con la charla de este día. Dejo con ustedes a mi colega, el maestro Héctor Mario, el doctor Héctor Mario.
Bien, antes que nada, quiero agradecer a la maestra Daría Elizondo Garza, directora de Educación Secundaria en el estado de Nuevo León, por la oportunidad que nos da de estar aquí presentes el día de hoy con ustedes. Asimismo, mi agradecimiento también para la maestra Yuri Aleida Rodríguez García. La maestra Yuri es la coordinadora de este Departamento Técnico de Educación Secundaria. También quiero extender mi agradecimiento al maestro Rogelio Reyes, encargado de la Mesa Técnica de Investigación, que a raíz de esta mesa técnica se generan una serie de instrumentos, herramientas para sacar adelante los trabajos académicos de esta coordinación. También saludar y agradecer al maestro Juan Pedro Garza y al doctor Jesús Pedro Alcántara Bueno, mis compañeros de la Academia de Formación Cívica y Ética. Ya los escucharon ustedes, ya los vieron, ya estuvieron con ellos, excelentes en su trabajo, en sus recomendaciones. Mis respetos por lo que ellos hacen y por su trayectoria que tienen en el ámbito de esta coordinación académica. También muy agradecido con todos ustedes, maestras y maestros de formación cívica del estado de Nuevo León, y gracias a ustedes nosotros estamos aquí. Y el día de hoy voy a tratar algunos temas de suma importancia. Ya había abordado con ustedes algunos aspectos sobre la cuestión emocional en una primera plática, y posteriormente hablamos o introducimos también, manejamos algunos conceptos muy interesantes sobre el aprendizaje basado en proyectos. El día de hoy, en esta segunda asesoría para docentes de formación cívica y ética, vamos a manejar el tema sobre orientaciones didácticas. Saben ustedes, ya salieron los cuadernillos de la Ciudad de México sobre las orientaciones didácticas para la formación cívica y ética. Debemos de bajarlos, debemos de consultarlos para sobre esa base ver y valorar nuestra actuación frente en el aula principalmente, y sobre todo validar algunas de las acciones y algunas de los objetivos y metas que nos hemos trazado en el ciclo escolar, para ver si vamos bien o vamos manejándonos de manera adecuada. Entonces vamos a hablar específicamente algunos conceptos sobre estas orientaciones didácticas para la formación cívica y ética. La información contenida en estos instrumentos, en estas orientaciones didácticas para la formación cívica y ética, quiero aclarar, son informaciones complementarias a lo que ustedes ya realizan en el aula, gracias a lo que ustedes tienen de primera mano, o sea, que tienen la experiencia, tienen la observación, logran la valoración de actividades, tareas y trabajos. Asimismo, sobre todo lo que concierne a las evaluaciones. Ya ven que ahorita tenemos que tener todo un proceso ligado desde las evaluaciones diagnósticas a las evaluaciones de cada uno de nuestros trimestres. Entonces, es bien importante que estemos nosotros en este proceso. Entonces, las orientaciones didácticas, como les digo, son una información complementaria, son un referente muy importante que debemos de considerar para poder adaptar, orientar y manejar estrategias de enseñanza-aprendizaje en este ciclo escolar. Otro de los puntos que les quiero comentar es lo referente a Mejoredu, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Este organismo definitivamente es un puente entre la evaluación de aprendizaje y su mejora a partir del desarrollo de recursos didácticos
los cuales están estrechamente vinculados a los aspectos evaluados en las pruebas diagnósticas y además nos proporcionan una guía flexible y práctica para brindar una retroalimentación formativa a los estudiantes y sobre todo acompañarlos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, definitivamente los instrumentos, los cuadernillos que surgen de Mejoredu debemos de tomarlos en cuenta, debemos de conocerlos. Afortunadamente se pueden bajar de la plataforma y sobre esa base podemos estar actualizados y podemos estar validando sobre todo nuestra actuación en el aula, que eso es bien importante. Todos estos recursos didácticos que les estoy manejando nos contribuyen a responder una pregunta históricamente de interés para todos los docentes. ¿Qué se puede realizar en el aula para mejorar el aprendizaje de las y los alumnos a partir de los resultados de las evaluaciones? Yo creo que ahí está la parte medular, cómo resignificar la evaluación, cómo orientarla en base a los diagnósticos a procesos realmente formativos para poder contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, en la escuela y más allá de la escuela, porque ahorita no nada más nos vamos a quedar en la escuela o quedarnos solamente en el aula. Ahora se nos pide que haya un proceso hacia la comunidad y una educación sobre todo encaminada a la vida. Entonces ahí está, y en el caso de formación cívica y ética es un aspecto medular para poder sacar adelante nuestros trabajos. Las características de las orientaciones didácticas para promover el uso formativo de los alumnos son varias y son muy importantes. Entonces, sobre todo, que estas orientaciones didácticas, y que ya están validadas en la Ciudad de México, afortunadamente, y nos van a permitir poder valorar nuestro trabajo en cada salón, en cada uno de nuestros salones de clase, en el aula. Definitivamente, bueno, están dirigidas, estas orientaciones didácticas están dirigidas a los docentes de primero a tercero de secundaria, particularmente en esta asignatura de formación cívica y ética. Y consideran, obviamente, a los alumnos como participantes activos que están constantemente aprendiendo e interpretando información de diversas fuentes para resolver los desafíos de la vida cotidiana, tanto dentro de la escuela como fuera, y esto de una manera autónoma y creativa. Entonces, eso es la importancia de estas orientaciones didácticas. Ahora, hay que tomar en cuenta que estas orientaciones didácticas fueron desarrolladas por especialistas en formación cívica y ética, los cuales conocen a profundidad la disciplina, su didáctica, los planes y programas de estudio y sobre todo, históricamente han dado un seguimiento de esta asignatura desde los tiempos de que se llamaba civismo. O sea, tienen una continuidad de los diferentes procesos y eso es bien importante para no dejar nada en el camino. Su referente curricular, obviamente, compañeros, son los aprendizajes esperados, obviamente los más relevantes de los planes y programas de estudio vigentes de secundaria, los cuales corresponden con los que se evalúan a través de las pruebas diagnósticas. Por eso insistíamos mucho que se tratara de aplicar las pruebas diagnósticas que nos manda Mejoredu, la Comisión Nacional de Mejora Continua en la Educación, porque esas pruebas diagnósticas se les puede dar un seguimiento a través del ciclo escolar y para establecer ese seguimiento es bien importante, obviamente, pues que esas pruebas diagnósticas se apliquen.
Algunas escuelas secundarias aplican las propias, pero la sugerencia, al menos de la Academia de Formación Cívica y Ética, sería tratar lo más posible de tratar de aplicar estos diagnósticos de Mejor Edu para poder dar un seguimiento y una evaluación con más eficaz. Las orientaciones didácticas son una guía flexible y práctica para orientar el trabajo de las y los docentes a partir de los resultados que se obtengan, como ya les dije, las evaluaciones diagnósticas y luego en cada uno de los periodos trimestrales. Incluyen sugerencias de estrategias de enseñanza, ejemplos de actividades, lecturas, material gráfico y preguntas de reflexión. ¿Esto para qué? Obviamente para orientar nuestro trabajo en el aula, así como establecer criterios y principios para la selección y gradación de los niveles y las dificultades de los diferentes aprendizajes de las actividades en la formación cívica y ética. También estas orientaciones didácticas nos señalan de manera explícita la vinculación, como ya lo mencioné, con estos aprendizajes esperados de cada grado y su relación con los reactivos de las pruebas diagnósticas. Esto es bien importante, por eso les decía la importancia de aplicar esas pruebas diagnósticas de Mejor Edu, a fin de comprender cada reactivo como un ejemplo de evaluación dentro de una amplia gama de posibilidades valorativas que el docente puede generar. También es importante considerar que estas orientaciones didácticas están presentadas o estas actividades se presentan de manera que tomen en cuenta la práctica social y que se les dé un sentido y una visión contextualizada de la enseñanza y aprendizaje con la vida cotidiana. Y esto es bien importante. O sea, en pocas palabras, estas orientaciones didácticas y lo que desarrollemos en el aula, nos permite enseñar con profundidad y nos permite dejar de lado la enseñanza solamente para pasar las pruebas. Nos permite aprender en base a darnos una perspectiva integral y de la forma en que vamos a darle el trato a los contenidos curriculares y el aprovechamiento sobre todo de los recursos didácticos que tenemos disponibles para fortalecer este desarrollo del aprendizaje. De ninguna manera estas orientaciones didácticas, como les comento, buscan que ustedes abandonen o sustituyan sus prácticas de enseñanza. Hemos estado en las diversas escuelas secundarias, los hemos estado acompañando y la mayoría de los maestros que están al frente de formación cívica y ética, me consta porque he estado ahí con ellos, llevan una práctica muy interesante de la manera en que desarrollan, cómo incorporan todos estos recursos, estas herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al menos de mi parte no tengo yo un reproche en ese sentido, pero sí, habrá algunos que sí ocupen una lectura más profunda de estas orientaciones para poder realmente cumplir con los objetivos y el enfoque de la asignatura. Como les digo, la mayoría y los que me ha tocado constatar cumplen con el enfoque, la mayoría, y aun cuando no estaban publicadas estas orientaciones didácticas, me daba cuenta al estar en esas visitas áulicas que estaban trabajando de una manera excelente y realizaban un acompañamiento muy adecuado a los alumnos, sobre todo manejando la cuestión afectiva, la cuestión emocional y ahora con la novedad de los proyectos, que bueno, algunos de nosotros ya los hemos manejado y me imagino que ustedes también ya han manejado proyectos en otros momentos y eso les permite tener una visión mucho más amplia de lo que es la formación cívica y ética y la forma en que vamos a nosotros a acompañar a nuestros alumnos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las orientaciones didácticas
están organizadas en torno a cada una de las unidades de análisis de la formación cívica y ética, y estamos hablando de unidades de análisis, en particular de identidad personal, ejercicio de la libertad y derechos humanos, interculturalidad y convivencia pacífica, inclusive y con igualdad, ciudadanía democrática comprometida con la justicia y el apego a legalidad. A partir de estas unidades de análisis, pues, se está realizando todo el proceso de acompañamiento, y como les digo, en estas orientaciones didácticas encontramos una estructura donde incluye un propósito. Se incluyen también en estas orientaciones didácticas reactivos asociados a la prueba diagnóstica. No son reactivos divorciados de esas pruebas diagnósticas, son asociados. Y sobre todo, el desarrollo de los aprendizajes esperados y las sugerencias didácticas para cada uno de estos aprendizajes. Entonces, la recomendación es darles una vista. Como les digo, son información complementaria. Me queda claro que ustedes ya a través del trabajo de observación y el trabajo de acompañamiento y el trabajo de estar día a día en el aula, están haciendo las cosas de bien y de excelencia. Pero bueno, hay que estar actualizados y revisar estas orientaciones didácticas para validar algunos de nuestros procesos que pudiéramos, que a lo mejor no estemos muy apegados al enfoque de nuestra asignatura. Vamos a ver ahora lo que concierne a las estrategias generales para fortalecer la enseñanza de la formación cívica y ética. Y esas ustedes ya las conocen: el aprendizaje dialógico, la comprensión crítica, el desarrollo del juicio moral y la acción ética, el aprendizaje participativo y métodos de proyectos, el enfoque socioafectivo y vivencial, la resolución no violenta de conflictos, el uso de las artes. Ahí están las estrategias clave para un buen desarrollo del enfoque de la asignatura. En lo que corresponde al aprendizaje dialógico, la formación cívica y ética requiere de una educación dialógica, o sea, que los estudiantes apliquen sus capacidades cognitivas y comunicativas para expresar sus ideas con claridad, tomar postura, argumentar con fundamentos, cuestionar y escuchar de manera activa a fin de comprender opiniones de otras personas, también construir conocimiento y tomar decisiones, lo cual es fundamental para el trabajo en equipo, la participación democrática y el desarrollo de proyectos comunes. No es nada sencillo lograr en el aula ese diálogo por parte de nuestros alumnos a través del conocimiento. Es una situación complicada, pero es una de las aspiraciones, es una de las estrategias importantes, este aprendizaje ideológico, que el alumno tome posturas, que el alumno argumente, que fundamente, que cuestione, y también que sepa escuchar, porque eso también lo tenemos que cultivar. Esto no se da innato, esto se cultiva. Eso lo puede lograr cada maestro de formación cívica y ética al frente de sus alumnos. Esto se va cultivando, hacer que el alumno se exprese, dialogue y fundamente y cuestione. Eso se logra en base a una guía, y esa guía debe ser el maestro de formación cívica y ética. Para lograr lo anterior se requiere adoptar la pedagogía de la pregunta, en la que se problematiza, se evitan preguntas retóricas y se incorporan las respuestas de las y los estudiantes al diálogo pedagógico. Al principio es difícil, pero en la medida que se da esta dinámica vamos a tener grupos con un excelente diálogo, con un aprendizaje dialógico de primera, y eso es bien importante que ustedes lo cultiven a través de preguntas y que hagan a nuestros alumnos hablar
y que fundamenten y que logren construir conocimiento en base a sus participaciones. El diálogo que se promueve en el aula debe orientarse a la aplicación de valores y actitudes como el respeto, la tolerancia, la inclusión, la empatía, la responsabilidad y la apertura de nuevos puntos de vista. Aquí el maestro, cuando es tradicionalista, generalmente no deja hablar al alumno. El maestro está en un diálogo constante, está en un monólogo constante. Ahora debemos de hacer que el alumno dialogue, que el alumno participe, y muchas veces el maestro también se tiene que enseñar a escuchar. Al principio los argumentos no serán todo fundamentados que queremos, pero ese es el primer paso para lograr ese tipo de alumnos que realmente defiendan una postura, argumenten, cuestionen. Algunas técnicas empleadas para promover la educación dialógica son los diarios de aprendizaje, los círculos de diálogo, el trabajo colaborativo es fundamental. Yo cuando me toca una visita áulica y no encuentro en la libreta, no encuentro en el docente un trabajo colaborativo con sus alumnos, pues difícilmente estamos de este lado logrando el enfoque de la asignatura. También las comunidades de aprendizaje son bien importantes, la realización de microconferencias, en fin, hay una serie de situaciones que nos pueden permitir realmente cumplir con este enfoque de la asignatura. Otro de los puntos, otra de las estrategias generales para fortalecer la enseñanza de la formación cívica y ética es la comprensión crítica. Comprender críticamente es reconocer los rasgos principales de un problema o de un hecho del entorno, del mundo natural, del mundo social, ubicar condiciones históricas, factores causales, así como entender su sentido y significado. Es una estrategia fundamental en nuestra asignatura porque favorece que los estudiantes emitan juicios, otra vez tomen postura, argumenten, elaboren proyectos colectivos y desplieguen acciones basadas en el conocimiento, respeto y compromiso para cuidar y proteger el entorno. Contribuye a la toma responsable de decisiones, ya que implica analizar, valorar las distintas opciones alternativas de solución, dialogar a partir de un texto, confrontar valores, escribir para comprender críticamente, investigar sobre distintos temas sociales controvertidos, plantear escenarios, analizar consecuencias o estudiar casos. Son técnicas que definitivamente, maestros, maestras, nos ayudan a fomentar la comprensión crítica y eso es bien importante. Esta es una estrategia fundamental en la formación cívica y ética. El desarrollo del juicio moral y la acción ética, bueno, ya lo hemos venido manejando. Nuestros libros de texto, afortunadamente, son muy importantes en este contexto, toda la cuestión de los juicios morales. Y definitivamente implica generar procesos reflexivos que propicien en las y los estudiantes la toma de conciencia, la toma de responsabilidad frente a aquello que valoran, aceptan o piensan, la argumentación respecto a sus valoraciones y de sus decisiones en un conflicto de valores. El juicio moral, la discusión de dilemas, son técnicas muy importantes para lograr este desarrollo del juicio moral y la ética y la acción ética. Entonces, si ya lo estamos haciendo, hay que fomentarlo, hay que realizarlo y lograr que el alumno logre hacer lo suyo y argumentar en ese sentido. Otro de los puntos, otra de las estrategias es el aprendizaje participativo y método de proyectos. Ya lo abordamos en
la ocasión pasada la cuestión de el aprendizaje basado en proyectos. Esto viene, y lo comento, más que nada en la nueva escuela mexicana, pero ahora nuestras autoridades nos están solicitando empezar a practicar, los que no tenemos la experiencia en proyectos, empezar a manejar proyectos en nuestra asignatura para luego pasar a los proyectos del campo formativo. En el caso nuestro, el campo formativo sería con historia, con geografía y obviamente formación cívica y ética, proyectos comunes para lograr ese tipo de diálogo para establecer argumentaciones, escuchar en forma activa a nuestros alumnos y desarrollar ese pensamiento crítico que ocupamos. Las asambleas, la elección de representantes o las consultas, así como la realización de estos proyectos ciudadanos o de aprendizaje, servicio, son acciones para promover la participación democrática. Yo les quiero comentar esto, ahorita que estamos con lo de los proyectos, hay un insumo que es muy importante y lo vimos en la guía de la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar. Ahí está digital, ahí lo pueden bajar, las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos, ciclo escolar 2022-2023. Este cuadernillo es bien importante porque ahí nos presentan las metodologías claves, que son aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en indagación, el STEAM. ¿Sí saben lo que es el STEAM? El STEAM no es otra cosa en español que ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces, el aprendizaje basado en indagación STEAM como enfoque. También viene ahí el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en servicios. Les comento, el que involucra nuestra asignatura, para no confundirnos, es el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Pero tenemos que conocer lo que es un aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Tenemos que conocer el aprendizaje basado en la indagación STEAM como enfoque y el aprendizaje en servicio, aunque nosotros nos vamos a centrar en el aprendizaje basado en problemas, porque las características de cada uno de ellos son muy similares, pero tienen sus diferencias y el enfoque es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar el cuadernillo, a la hora de empaparnos con estos proyectos y tomar el que realmente corresponde a lo que va a ser la nueva escuela mexicana, nuestro campo formativo, que es ética, naturaleza y sociedades. Esto lo estoy adelantando. Todavía nosotros vamos a estar practicando con estos proyectos, con este aprendizaje basado en problemas, para empezar a empaparnos de todos estos procesos que vienen el próximo año con la nueva escuela mexicana en este campo formativo que es ética, naturaleza y sociedades. Hay que tener mucho cuidado y no aplicar algún aprendizaje basado en proyectos que no nos corresponde. Nuestra correspondencia es el aprendizaje basado en problemas y bajo ese esquema debemos de estar manejándonos. Entonces, esta es otra de las estrategias que ya no la maneja ya se maneja en las orientaciones didácticas. También tenemos el enfoque socioafectivo y vivencial. Ya lo hemos comentado, toda la dimensión socioemocional y ética, la articulación de aspectos afectivos, sociales y cognitivos. En otros tiempos, la cuestión afectiva no se tomaba en cuenta. Para ellos son muy importantes, si ustedes ya lo hacen en los juegos de roles, en las simulaciones, en las dramatizaciones, en la autopercepción y el reconocimiento de las emociones, la autoobservación y sobre todo, maestras y maestros, en el autocontrol de las emociones. Esto es bien importante insistirlo. El maestro y la maestra de formación cívica y ética
tiene que ver con la cuestión afectiva y emocional. Tiene que buscar el autocontrol y la regulación de las emociones de nuestros alumnos, llevarlos a un límite donde ellos aprendan y conozcan el límite de sus emociones. Perdón. Otra de las estrategias muy importante es la resolución no violenta de conflictos. Ya la conocen ustedes. Se resuelven estos conflictos a través de la mediación, del arbitraje, la negociación, las relaciones interpersonales. No es fácil mediar en un conflicto. Ustedes ya lo han manejado en su asignatura, y eso también se cultiva. Conocer nuestras emociones y en la cuestión violenta de los conflictos, erradicarla a través de un modo justo, de técnicas no violentas, a través de la mediación y el arbitraje, la negociación. Esa es la clave para esta estrategia en la formación cívica y ética. Y obviamente el uso de las artes como herramienta pedagógica nos ayuda a expresar nuestros valores, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, las creencias, los deseos, los anhelos, la perspectiva social. Es en este ámbito del mundo sensible y estético. Entonces, ahí ustedes encuentran a través de la literatura, la música, la danza, el teatro, el arte, las artes, el arte visual, las artes plásticas, dramatizaciones, representaciones con títeres, máscaras, no sé, hay una infinidad de formas que nosotros podemos incorporar en nuestra clase, que nos permitan utilizar estas artes como una estrategia para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en la formación cívica y ética. La música, hay muchas situaciones que ustedes pueden utilizar y es una herramienta muy bonita que puede servirles para afectivamente también lograr una comunicación más estrecha con sus alumnos. Obviamente, la relevancia de las orientaciones didácticas es muy importante. Son estrategias y recursos didácticos que pueden emplear para fortalecer el desarrollo, conocimiento, habilidades, actitudes y valores correspondientes a la formación cívica y ética. Nos ayudan a construir una cultura de la paz, nos ayudan a fortalecer la democracia, la aplicación de valores de justicia, la libertad, el respeto, la dignidad humana, la igualdad, la legalidad y muchos otros elementos que nos ayudan a cultivar y gracias a los contenidos y el enfoque de la formación cívica y ética y a estas estrategias generales que les acabo de comentar y a las orientaciones didácticas que son una herramienta complementaria, vamos a ser mejores con nuestros alumnos en nuestra aula. Eso es bien importante. Todos los aprendizajes de la formación cívica y ética tenemos que buscar que sean integrales. Hay que utilizar todos estos métodos para favorecer el trabajo, la dimensión conceptual, procurar el desarrollo de estos valores, de estas habilidades, sobre todo la cuestión socioemocional, las capacidades y las actitudes. Aunque en la nueva escuela mexicana viene un poco un distanciamiento con las competencias, pero también en ese sentido existen esas competencias y las tenemos que seguir cultivando con, probablemente ya no se le llamen así competencias, pero van a seguir siendo herramientas significativas para los procesos de enseñanza, aprendizaje. Entonces también hay que analizar los conceptos que vienen en nuestra nueva escuela mexicana. También, insisto, maestras y maestros de formación cívica y ética, hay que insistir en el aprendizaje significativo y práctico.
que lo que nosotros manejemos en clase le signifique algo al alumno, le represente algo y que sea algo práctico que le permita vivir en democracia y en valores, y sobre todo una enseñanza para la vida, un aprendizaje también cooperativo, colaborativo, a través de todos estos recursos y estas estrategias. Quiero continuar un poquito con manejar algunos esquemas, que ya los están viendo ustedes aquí. El esquema para proyectos ciudadanos no es el que directamente nos corresponde, pero en la guía del Consejo Técnico Escolar de la segunda sesión ya venía este esquema para proyectos ciudadanos, y necesitamos también conocerlo, porque si no lo voy a aplicar totalmente en mi asignatura, pero debo de conocerlo, porque en las otras asignaturas sí se va a aplicar. Identificar y delimitar el problema o situación a atender, eso es a través de un diagnóstico. Luego viene la planeación, definir objetivos y acciones que permitan alcanzarlos. Luego viene la investigación, recabar información que permita atender el problema. Desarrollo, realizar acciones y elaborar productos definidos. Y la difusión, socializar los resultados obtenidos. En otros tiempos, estos esquemas de investigación, ¿dónde se venían enseñando, maestras y maestros? Se enseñaban hasta el nivel de facultad, y muchas veces, muchos de nosotros ni siquiera hicimos una tesis para realizar un trabajo de investigación. Ahora se pretende que desde el esquema básico, desde educación básica, nuestros alumnos aprendan a investigar, y eso se logra a través de diferentes esquemas. Uno de ellos es los proyectos ciudadanos, un diagnóstico, una planeación, una investigación, un desarrollo y la difusión de los mismos. Para llenar la encuesta también. No se nos vayan a ir antes. Y aquí viene un esquema de proyectos ciudadanos, ahí está en 5 pasos, ustedes lo pueden consultar, es bien importante. Viene también, aquí les voy a dejar un ejemplo de un proyecto, un espacio para expresarnos, problema o situación. La infraestructura inmobiliaria de nuestra escuela está rayada y tiene grafitis. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué podemos aportar a la comunidad como logro del proyecto? ¿Cómo se beneficiará la comunidad con el logro de este proyecto? ¿Qué haremos? ¿Quiénes lo harán? ¿Cuándo lo harán? ¿Qué necesitamos? Es bien importante. Y aquí viene lo que a nosotros nos interesa, que viene siendo la metodología ya para el campo formativo, que viene siendo historia, geografía y formación cívica y ética, el aprendizaje basado en proyectos y en problemas, ¿sí? Vienen los pasos, la reflexión inicial, la recolección de datos, la formulación del problema, resultados y análisis, la experiencia que se enfrenta y la organización de esa experiencia. Y eso ya viene manejado, el aprendizaje basado en problemas para el campo formativo de formación cívica y ética, geografía e historia. Entonces, para ir tratando de llevarlo a cabo, ir tratando de integrarse primero en su asignatura con sus compañeros de la academia, posteriormente con los compañeros del campo formativo. Estos campos formativos son los que se vienen con la nueva escuela mexicana a través de la integración de historia, geografía y formación cívica y ética. Aquí tienen un esquema, es una propuesta, hay muchos esquemas diferentes con los que ustedes pueden trabajar estos aspectos de su asignatura. Ya no los canso más. De aprendizaje basado en problemas hay mucha información. Ojalá puedan bajar el cuadernillo de las sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos para el ciclo escolar 2022-2023. Ese lo encuentran en la guía de la segunda sesión. Ahí se
Solamente viene una liga, inmediatamente se puede bajar esta información. Yo les agradezco el haberme aguantado este rato con esta información. Esperemos haber llenado las expectativas de ustedes para lo que fueron convocados. Y enseguida les dejo de nueva cuenta con el maestro Juan Pedro Garza para que les dé algunas indicaciones sobre la asistencia y algunos aspectos en lo que se refiere a la reunión del día de hoy. Pues muchas gracias maestros y felicidades por su trabajo. La encuesta. Quítamela, por favor, Mario. Jóvenes, regresamos para pedirles de favor que nos registren su participación y evalúen la asesoría que les acabamos de proporcionar. Entonces, ¿qué beneficios puede traernos el llenado de que registren su participación? Bueno, primeramente, para nosotros, ¿verdad? Es muy útil porque registramos su correo al llenar esta encuesta. En segundo lugar, ¿verdad? También registramos las sugerencias y observaciones que nos hacen para poder tratar temáticas que interesen. Y quiero comentarles, son 3 las opciones. La opción 1 es con su celular o con su tablet, ¿verdad? Escanear el código QR que tenemos aquí y llenar la encuesta. La segunda opción es aquí mismo, en esta misma asesoría, ¿verdad? Que dimos y que estamos dando, buscar en el chat de esta sesión de Zoom el enlace, hacer clic y acceder para el llenado de la encuesta también. Y la opción 3, pues sería teclear la dirección electrónica que está aquí, ¿verdad? Teclearla en su navegador, este enlace, y acceder también al llenado de la encuesta. Les vamos a pedir de favor que nos contesten el formulario y al final hacer clic en enviar para recibir nosotros su opinión. Es muy útil para nosotros esto. Comentarles que esta asesoría es sobre formación cívica y ética. Si ustedes son de otra asignatura, no pongan, por ejemplo, asignatura matemáticas. No. La asignatura, ¿verdad? Es el llenado de la encuesta es en referencia a la asesoría que ahorita acaban de recibir, que viene siendo formación cívica y ética. No les estamos pidiendo en la encuesta cuál es su especialidad. No, es poner el nombre de formación cívica y ética en la asignatura, ¿verdad? En la cual recibieron esta información. Comentarles también que va a estar en YouTube esta asesoría y también el llenado de la encuesta para que le comenten a algunos compañeros que si no tuvieron oportunidad de acompañarnos, pueden a partir de la noche o a partir ya del día de mañana, esperemos que para tarde noche ya esté en YouTube para que los compañeros que no pudieron estar presentes puedan consultarla, ¿verdad? Y llenarnos también su encuesta. Queremos agradecer su presencia en esta reunión y estamos para servirles. Vamos a subir también a Redais, a la plataforma Redais, la asesoría para que en determinado momento, si necesitan alguna información, ahí la van a poder consultar. Lo mismo que en el sitio de YouTube. Gracias, muy amables.
Les deseamos lo mejor en este fin de año, ¿verdad? Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo y platicamos más adelante. Estamos para servirles, muy amables, gracias. Cuídense mucho. Yo terminé exacto a las 12:30. Aquí tenemos, sí, pero todavía habría que llenar la encuesta, ya después lo consideramos. Aquí están los correos del doctor Héctor Mario Treviño, del doctor Jesús Pedro Alcántara y de su servidor Juan Pedro Garza Garza, así como el teléfono de la Coordinación Técnica de Educación Secundaria. Gracias.